la equivocada. Se cuenta que alguna vez un niño le dijo a su mamá: soy como Goliat, mido 2,75 metros. ¿Qué te hace decir eso?, preguntó la mamá. El niño contestó: bueno, hice una regla y me medí con ella y mido 2,75. Mucha gente no ve su necesidad espiritual porque se mide con una regla que está apoyada en su propia visión, en su propia opinión, y esto le impide ver su necesidad espiritual. Incluso puede pasarnos a nosotros como cristianos. Al mirar a sus compañeros y comparar su conducta con otros que han hecho cosas peores, llegan a la conclusión que después de todo no son tan malos. Pero esos sentimientos de orgullo se vienen abajo cuando la gente realmente nos comparamos con la norma perfecta de justicia, que es la justicia de Dios. ¿Cómo quedamos a la vista de Dios? Bueno, cuando Isaías el profeta miró al Señor y se le pudo conceder ver al Señor en su trono, dijo: ay de mí, porque perdido estoy. Han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Isaías 6:5. Cuando miramos la justicia de Dios, cuando miramos al Señor en su trono, cuando miramos la norma de su justicia, bueno, es entonces cuando podemos darnos cuenta de nuestra verdadera necesidad espiritual. Romanos 3:23 dice que todos hemos pecado y que estamos destituidos de la gloria de Dios. Necesitamos ser perdonados, necesitamos ser renovados constantemente, necesitamos mirar a la norma perfecta que es la justicia de Dios y no caer en el peligro que cayó aquel niño que hizo su propia regla de medir y midió finalmente lo que él quería. Vivía ese niño en un engaño. Todo hombre, dice la Biblia, que es sabio en su propia opinión. Miremos siempre la norma de Dios, la justicia de Dios, para poder tener una norma perfecta, una norma mucho más fiable que nuestra propia moralidad, que nuestra propia opinión sobre nosotros mismos. No usemos una medida equivocada, acudamos siempre a Cristo. Hoy, por fe, debemos recibir siempre su regalo de perdón, que siempre está abierto para todo aquel que la necesite. Dios, y te enviamos un abrazo y muchas bendiciones. Dilo ahora. Un autor desconocido ha escrito estas reflexivas palabras: prefiero tener una pequeña rosa del jardín de un amigo que las más selectas flores cuando termine mi instancia en la tierra. Prefiero que me digan una palabra agradable con amabilidad y no que me halaguen cuando mi corazón haya dejado de latir y la vida haya cesado para mí. Prefiero recibir una sonrisa de amor de amigos que son sinceros que lágrimas sobre mi ataúd cuando diga adiós a este mundo. Traedme hoy todas las flores, ya sean rosadas, blancas o rojas. Prefiero un botón ahora que un camión lleno de ellas cuando haya muerto. Pues es bueno recordar las cualidades de amigos, familiares, seres queridos, mientras estamos en vida y podérselos expresar mientras podemos tener la posibilidad de tenernos cerca uno al otro.
Cuando llega el momento de despedirlo, en su funeral, a esa persona, a ese ser querido, pues ya no hay oportunidad de que nos escuche. Todas las muestras de pues cariño hacia esa persona pues no se va a enterar. Cuando mejor debemos de tratarlos, de alabarlos, de hacerlos sentir bien, de halagarlos en el buen sentido, pues es mientras todavía estamos en vida. Pues muchas veces necesitamos esa palabra de ánimo, esa palabra de aliento, pero es en vida. En Romanos 16, del 1 al 16, Pablo recuerda una serie de colaboradores que le apoyaron en su ministerio y les envía saludos afectuosos, les reconoce su labor, los halaga, les infunde ánimo mediante sus palabras. Por ejemplo, saluda a Epeneto, saluda a María, a Andrónico, a Junias. Él les dice ahí en Romanos 16:7, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Por ejemplo, dice saludad a Amplias, amado mío en el Señor, saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, a Estaquis, amado mío, saludad a Apeles, aprobado en Cristo, saludad a la casa de Aristóbulo, saludad a Herodión, mi pariente, saludad a la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Y así empieza Pablo una serie pues de palabras halagosas, de palabras amorosas que les envía en vida. Es la manera en cómo hoy también nosotros debemos de expresarnos hacia nuestros seres queridos, hacia las personas que queremos, hacia nuestra comunidad de fe, hacia nuestros hermanos en Cristo. Mejor decírnoslo ahora, ¿verdad? Esas palabras llenas de amor, llenas de Dios, llenas de fe. También podría ser de exhortación, ¿por qué no? Pero aquí más bien nos referimos a esas palabras que llevan un gran afecto, una gran gratitud. Bueno, es ahora cuando debemos decirlo, después pues ya nos servirá de mucho cuando en nuestra despedida de este mundo pues nos lleven flores, nos digan halagos, pero lo importante es decirlo ahora que tienes tú la oportunidad de tener a ese ser querido, a esa persona que amas, reconciliarte con esa persona, decirle algo positivo, algo bonito, algo espiritual, algo lleno de amor, algo lleno de Dios. Aprendamos del apóstol Pablo y digámoslo ahora. Dios les bendiga a todos ustedes. Preocupándonos por los pequeños detalles. Bueno, se cuenta de aquel tren internacional famoso del siglo XIX, el Oriente Express, de aquel tren de quien escribió su más famosa novela, Agatha Christie, Asesinato en el Oriente Express, inspirada en este lujoso tren que conectaba prácticamente a Europa de este a oeste, corría aquel lujoso tren. Y se cuenta que una mujer estadounidense tenía una gran inquietud por conocer el lujo que ofrecía este tren. Y efectivamente hizo el viaje de Norteamérica a Europa para viajar
en aquel famoso tren del siglo XIX en el Oriente Express. No obstante, cuando ya estaba en el tren, se cuenta que un camarero lo relata, que aquella mujer estaba demasiado afanada por los detalles. Al abordar, lo único que comenzó a expresar fue preocupación por cada detalle que se encontraba. Miraba las ventanas, la temperatura, se quejaba del asiento, arreglaba su equipaje, revisaba su camarote, revisaba la comida, daba vueltas revisando que todo estuviera en orden según ella. Cada detalle lo vigilaba y se dice que el viaje se hizo muy corto y aquel camarero finalmente llegó a decirle que faltaban solamente unos minutos para que el viaje concluyera. Aquella mujer empezó a lamentarse el haber desperdiciado aquel viaje en los detalles. Todo el viaje prácticamente pues pasó el tiempo mirando los detalles y quejándose de ellos. Bueno, pues así a veces nos pasa en lo corto de esta vida. Nos subimos a un viaje demasiado corto y pues pasamos el tiempo mirando los detalles de esta vida. Moisés dice en el Salmo 92, enséñanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Efectivamente, aquí Moisés está reflexionando sobre esta brevedad de la vida y qué es en lo que debemos meditar, qué es en lo que debemos poner atención, en qué es lo que realmente debemos centrar nuestra mirada, mientras que en este Oriente Express que todos recorremos, que es la vida, pues sigue el transcurso. Bueno, pues no cometamos el error de aquella mujer que pues pasó todo el tiempo del viaje, un viaje corto, mirando los pequeños detalles. Vamos a mirar lo que es eterno, lo que vale la pena y también disfrutar nuestro viaje aquí en la tierra. Lo que debió haber hecho aquella mujer en el Oriente Express, haber disfrutado su viaje, haberse sentado a disfrutar el panorama y el lujo que le ofreció aquel tren. No lo hizo por estar mirando a su alrededor cada detalle. Que no nos pase lo mismo, seamos felices, disfrutemos lo bueno que tengamos en esta vida. Los detalles más o menos importantes, pues a veces haremos bien en omitirlos, también en ignorar ciertas cosas que nos pueden hacer la vida más difícil y que si las ignoramos y nos centramos en disfrutar nuestro viaje aquí en la tierra, seguramente seremos más felices. Dios les bendiga, un abrazo a todos. Un donadie. A menudo escuchamos en nuestra sociedad expresiones como no soy más que una ama de casa, no soy más que un empleado. Si quieres ser alguien en la vida,
No soy más que un pobre estudiante promedio, no soy más que esto y lo otro. Estamos en una sociedad donde es muy fácil subestimarnos a nosotros mismos. Nos guiamos por las reglas del mercado capitalista, en donde nos asignamos prácticamente a veces un valor comercial, como si fuésemos un producto. Y esta sociedad nos ha llevado a subestimar la imagen que Dios puso en nosotros, que es la imagen de Él mismo. Un ejemplo que podemos encontrar para tener un mejor concepto sobre lo que Dios piensa de nosotros es Gedeón. Gedeón era un israelita del tiempo de los jueces, en donde el pueblo de Israel era asediado y era oprimido por una de las más feroces tribus, que eran los madianitas. Los madianitas acechaban al pueblo de Israel y pues les quitaban sus cosechas, les quitaban el fruto de su trabajo, y dice la Biblia que los afligieron muchos años. Y Dios llama a un hombre que podríamos en esta sociedad clasificar como un don nadie, como pues una frase muy contemporánea. Dice la Biblia en el libro de los Jueces, capítulo 6, que era de una familia pobre de Manasés, una tribu no muy significativa dentro de las tribus de Israel. Sin embargo, el ángel de Jehová se le aparece a Gedeón y le da la encomienda de liberar al pueblo de Israel. El ángel de Jehová toma el tiempo para ir a hacer esta encomienda a aquel varón. Para el ángel de Jehová, entonces, Gedeón no era un donadie, no era un simple agricultor, no era un simple hombre de familia pobre de Manasés. No, para Dios Gedeón era un libertador. Dice Pablo a los Corintios que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Así es, Gedeón se convirtió en el hombre de Dios para la tarea de libertar a Israel de los madianitas. A sus ojos entonces no hay don nadies. El Señor dio a Gedeón 300 hombres solamente que lo ayudaran, y no miles como nosotros hubiéramos esperado. Dios quería glorificarse en Gedeón, pero Dios se glorificó en un hombre que a la vista de todo el mundo y a la vista del mismo era un hombre débil. Y si acaso somos débiles para este mundo, si acaso somos débiles para esta sociedad, para los estatus sociales que malamente pues ha levantado esta sociedad categorizando a la gente, si hemos de ser eso, entonces Dios se glorificará mayormente en nuestra pequeñez y en nuestra condición, porque dice que efectivamente que de lo débil y de lo bajo y de lo menospreciado Dios eligió para avergonzar a lo fuerte. Entonces para Dios no hay don nadies. Para Dios no importa la condición que esta sociedad nos haya asignado. No nos sintamos entonces un don nadie, independientemente de la condición que esta sociedad nos haya asignado. Recordemos el llamamiento de Gedeón y sepamos que Dios tiene grandes cosas para nuestra vida. Para Dios no eres un donadie, para Dios no eres aquello que piensas que eres tú cuando te menosprecias. Para Dios eres un instrumento
en sus manos, un instrumento poderoso, un instrumento que lleva su gloria. Dios te bendiga y un abrazo. ¿Qué es lo importante en esta vida? Tengo un amigo a quien le negaron hace un tiempo un doctorado en una universidad más o menos prestigiosa ahí en la costa oeste de Estados Unidos, y esto fue debido a su concepto cristiano del mundo, ya que, como sabemos, Estados Unidos ha vivido un proceso en el que niega o ha sacado de sus aulas el creacionismo. En el caso de este amigo, pues él defendía el creacionismo por sobre la teoría pseudocientífica de la evolución. Esta convicción, de acuerdo a esa universidad, pues le trajo una problemática. Pues esta visión que él tenía, de que el mundo fue creado en 7 días, o al menos que fue creado por Dios, pues le impidió que su doctorado llegara a su proceso final. Estaba muy triste porque habían invertido mucho dinero la familia en esos estudios. Entró a un momento de reflexión y lo primero que pensó pues fue en ese enorme sacrificio que hizo la familia, y le dolió mucho no haberse podido doctorar. Sin embargo, según en su experiencia, dice que pensó en la letra del himno escrito por Rhea Miller, que dice: prefiero a Cristo a la plata o el oro. Prefiero tenerlo a Él que tener riquezas. Prefiero a Cristo a cualquier cosa que este mundo hoy ofrezca. Y luego dice mi amigo que se rió y que comenzó a tener una gran paz en su corazón. Pues se dio cuenta de que no se había perdido nada que fuera eterno. Perdió algo simplemente que es algo para esta vida, esta tierra, es algo temporal. La manera como respondemos a la pérdida es cuestión de nuestra perspectiva de vida. Una persona está absorta en lo permanente, la otra en lo temporal. Una se puede hacer tesoros en el cielo, otra trabaja por acumular tesoros en la tierra. Una puede soportar un matrimonio difícil porque ve el cielo por delante, ve la recompensa. La otra se sale y se busca la felicidad en otra pareja porque no tiene una perspectiva eterna, celestial. Mientras una cree que la felicidad se encuentra en acumular riqueza, bienestar, etc., los seguidores de Cristo están dispuestos a sufrir pobreza, hambre, oprobio, vergüenza, por la gloria que ha de ser revelada, como dice 1 Pedro 5:1. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:18: las cosas que se ven
son temporales, pero las que no se ven son eternas. Busquemos pues las cosas eternas que están arriba. Busquemos también aquí en esta tierra lo que sea de valor, nuestras responsabilidades, nuestros sueños y metas, por supuesto, que es totalmente válido progresar, tener sueños, pero no perdamos la perspectiva de que nuestros tesoros en realidad son aquellos que son eternos y nos están reservados en los cielos. Dios les bendiga, un gran abrazo.